Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Ahora sí que tenemos bastantes temas que revisar y vamos a aprovechar esta fecha y como ven ando disfrazada de pirata, o por lo menos eso creo yo. Así que vamos a tener una clase bastante divertida. Habíamos estado hablando de los diferentes medios de comunicación y de cómo estos nos podrían ayudar a poder generar una estrategia de medios padrísima. Sobre todo porque si recordamos las primeras clases, la parte de la estrategia es fundamental para poder ser asertivos y poder invertir de forma inteligente cada peso y cada centavo, porque no siempre hay en abundancia como para poder invertirle a todos los medios que quisiéramos. Entonces, cada peso se tiene que eficientar al máximo. Vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos viendo la clase pasada y se habla de que como parte de las estrategias de los medios se clasifican en primarios y secundarios. Sin embargo, aquí vamos a ver algunas otras clasificaciones que nos van a ayudar a entender primeramente el carácter de masivo de los medios de comunicación y en segundo lugar nos van a ayudar a empezar a ver un poquito de las características de cada uno para que queden mucho más claros, ¿ok? Entonces, hay ciertos realces, hay ciertos ajustes que se tienen que tomar en consideración, sobre todo en las situaciones actuales. Sabemos que los recientes acontecimientos a nivel global han hecho que cambiemos muchísimo la perspectiva a partir de la cual nosotros concebíamos los medios de comunicación y la forma en la cual los utilizábamos. Entonces tenemos que poner mucha atención a los pequeños detalles porque nos van a ayudar a generar estrategias mucho más asertivas. ¿Ok? Entonces vamos a entender a los medios de comunicación masiva y para eso me voy a permitir leer un poquito, que son considerados aquellos que se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores. Por lo general, si nosotros recurrimos a las antiguas teorías que hablaban de los medios de comunicación masiva, hablaban precisamente como su nombre lo menciona, de una masa homogénea. Sin embargo, estudios recientes nos han enseñado que ya no es una masa homogénea, sino que es una masa heterogénea y se tiene que tratar como tal. Ya no nos referimos al público, sino a los públicos y eso nos ayuda a empezar a diferenciar ciertas características entre un escenario, algún tipo de cliente potencial y otro. ¿Ok? Sin embargo, de manera general o de manera, digamos que ya por costumbre, se les sigue llamando medios masivos de comunicación y para efecto de lo que vamos a ver a continuación, los vamos a seguir llamando de esta manera. Pero ya tenemos este apartado. ¿Ok? Entonces, el mundo los conoce y los reconoce como aquellos, digamos que los grandes, lo que es la televisión, el radio, el periódico, entre otros. ¿Ok? Entonces, vamos entrando un poquito más en materia. Todos los días todos convivimos con ellos. En algún momento del día tú escuchas la radio, ves la televisión y a través de ellos te llegan ciertos mensajes, te llegan las noticias y mientras realizas tus tareas cotidianas los sigues escuchando. Inclusive muchos de los grandes comerciales que recordamos de infancia o que nos marcaron de forma significativa los pudimos percibir a partir de los grandes medios de comunicación y estamos rodeados de ellos todos los días y esto es algo que nos va a ayudar mucho a entrar un poquito en lo que es la estructura del mensaje cuando estamos utilizando medios de este género. ¿Ok? Entonces, son tantos y tan variados y cada vez se van añadiendo nuevos conceptos de cómo percibir la forma en la que nos comunicamos, que la verdad se vuelve un ejercicio que pareciera imposible. Sin embargo, si aprendemos a clasificarlos de acuerdo a sus características específicas, este ejercicio va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? En la separación o bueno, clasificación se hizo posible alrededor de 1972. Un profesor de la Universidad Libre de Berlín hizo una clasificación en 4 que ayudó a poder diferenciar y sobre todo entender el masivo de una forma más tangible. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo que era la teoría de la teoría de Schramm o algunas otras
siempre manejaban como algo intangible o algo demasiado vasto como para poder entenderlo. Sin embargo, él empezó a clasificarlo de una forma mucho más sencilla de percibir. ¿De acuerdo? Este científico es Harry Pross y realizó la siguiente clasificación básicamente en 4. ¿Ok? Esto dista un poquito de lo que es la carta descriptiva. Sin embargo, lo vamos a revisar porque creo que es mucho más prudente para poder empezar a hacer un análisis más puntual de lo que queremos hacer. Finalmente, que es una estrategia de medios. ¿Ok? Los medios primarios son aquellos que están ligados al cuerpo, no necesitan de ningún tipo de tecnología, ningún tipo de herramienta adicional para poder llegar a los posibles receptores, lo cual presenta de una manera asincrónica, ¿ok? Se les considera medios de comunicación masiva por el simple y sencillo hecho de que el grupo al que se le está brindando el mensaje o se le está brindando la idea, básicamente es mayor a 7 personas, por llamarlo de alguna manera. Digamos que un profesor que está dando su clase, considerando el número de alumnos que tiene dentro del aula, o en este caso a través de los medios digitales, que tenemos grupos muy, muy grandes o algunos muy pequeños, bueno, también está utilizando los medios masivos para poder transmitir su mensaje. Entonces esto los vamos a entender como los medios primarios. Aquí ya le estoy metiendo un poquito de lo que es las plataformas digitales. Sin embargo, en la definición pura que hace el profesor Harris, no lo menciona de esta manera, es más una forma orgánica, ¿de acuerdo? Los medios secundarios, los que concibe él como los medios secundarios, son aquellos que ya requieren el uso de cierto tipo de tecnologías y son utilizados por el emisor. Los contenidos se emiten a partir de estas herramientas tecnológicas para transmitir el mensaje de forma mucho más efectiva. Los receptores utilizan también esta tecnología o esta técnica para poder recibir el mensaje. Entonces aquí ya estamos entrando dentro de las plataformas y en esta clasificación podríamos colocar perfectamente lo que son estos ejercicios de videollamada o en el caso de los ejercicios de transmisión de video. Sin embargo, pues hay ciertas limitantes en esta clasificación, porque por ejemplo las personas que transitan por la calle y que están escuchando un anuncio publicitario a través de la radio, bueno, pues estarían dentro de esta clasificación hasta cierto punto, independientemente que no existe este proceso de retro como nos dan algunos otros escenarios que vamos a ver a continuación. Los medios terciarios utilizan técnicas o tecnología, para llamarlo de una manera un poquito más precisa, tanto el emisor de contenidos como el receptor de los mismos. Aquí hay unas ligeras diferencias. Para poder recibir el mensaje enviado necesitamos de un aparato para poder decodificar el mensaje. Aquí ya estamos hablando de otro nivel. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de ondas sonoras, de ondas electromagnéticas que tienen que ser decodificadas para que nosotros podamos interpretarlas de forma más directa. ¿Ok? Si, por ejemplo, quieres ver televisión, no es como que, quiero ver televisión y ya. O sea, requieres un aparato que pueda recibir la señal y pueda transmitirla. Entonces, esto limita hasta cierto punto la capacidad de análisis del receptor. Y aquí también tienes ciertas limitantes para poder acceder al contenido. Suena medio revoltoso esto, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo un poquito más de ejemplos, ¿ok? Sobre todo cuando estamos analizando lo que son los programas que se transmiten a través de la televisión, ¿ok? De aquí vienen los miembros cuaternarios, los medios cuaternarios o los medios número 4, depende cómo lo quieras llamar, y son aquellos que son producto del avance tecnológico, y aquí ya está entrando en el terreno de lo que entonces se veía como nuevas tecnologías. Ahorita ya es una realidad, ya muchísimos niños nacen utilizando prácticamente el celular, entonces esto ya nos pone en otro nivel, en otro sentido, ¿ok? Entonces, entre los individuos que utilizan lo último en tecnología y que se ayudan de ella para poder facilitar los procesos de comunicación, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Ya el comercio, lo que es el e-commerce, que hace algunos años era, hasta cierto punto lo veíamos con cierta desconfianza y ahorita es la realidad de todos los días. Pedimos comida por internet, pedimos ropa por internet, pedimos prácticamente todo por internet. Entonces, ha venido a formar parte de nuestra cotidianidad, cosa que hace apenas un año posiblemente para muchos hubiera sido algo inclusive atípico. Y ahorita pues ve la situación en la que estamos, ¿ok? Entonces requieren un manejo de altas tecnologías,
bueno, en ese tiempo eran altas, ahorita ya es así como que un poquito más cotidiano, para poder emitir y recibir los mensajes. Existen esos procesos de feedback, de retroalimentación directa e inmediata, como es el caso de algunas plataformas como Facebook, que en cuanto tú publicas algo, inmediatamente tienes una retroalimentación. Y hemos pasado de estos medios masivos donde veían a la gente como una masa, como un todo, como todos van a hacer lo que nosotros le mandemos decir a través de los medios de comunicación, a grupos tan segmentados que inclusive ya las minorías se convierten en la realidad o la generalidad dentro de las redes, sobre todo en el caso de algunas redes sociales. Y a la hora de manejar la publicidad, ya inclusive tienen mecanismos mucho más elaborados, mucho más complejos y que te permiten medir mucho más a detalles las características de los públicos que lo que nosotros consideramos como los medios masivos, porque sigue siendo un ejercicio un poco complejo el poder medir el rating, el poder analizar la audiencia de la televisión, independientemente de la posibilidad y la accesibilidad que ha tenido digamos, el alcance que ha tenido a través de los años, ¿no? Ahorita ya estos nuevos elementos digitales nos permiten tener una perspectiva diferente. Sin embargo, siguen generando muchísima confianza estos medios tradicionales de comunicación. La empresa que se sigue anunciando en la radio, la empresa que se sigue anunciando en televisión y el alcance. Aquí, para poder definir qué vamos a utilizar, cuál de los medios vamos a utilizar para poder hacer nuestra campaña publicitaria, depende también de qué es lo que queremos lograr, a qué tipo de cliente queremos llegar y cuál es el tipo de mensaje que queremos transmitir como empresa. Si es una pequeña, una mediana o una gran empresa, también el tipo de mensaje que va a tener es bastante distinto. Entonces ahí hay que poner un poquitito de atención para que nos quede un poquito más sencillo el camino. Entonces vamos a hacer un checklist, es parte del trabajo que vamos a hacer en ejercicios en nuestra plataforma, el hacer este checklist donde nos esté diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de herramienta voy a utilizar? ¿Ok? Algunos medios, vamos a empezar con los impresos, que son los más cotidianos. Aquí podemos encontrar las revistas, el periódico, pero también podemos encontrar algunas otras características como lo son los personalizados, que tienen información específica sobre el producto o servicio que nosotros estamos promocionando, la empresa, valores institucionales y demás, como el caso de folletos, el caso de flyers, el caso de dípticos, trípticos informativos, etcétera. Los medios impresos siguen siendo una realidad independientemente de que estamos pasando a esta era eco-friendly, esta era digital, se siguen utilizando como un medio de comunicación efectiva y directa. Inclusive existen cierto tipo de giros comerciales que requieren de estos entregables para poder generar esa sensación de confianza, sobre todo instituciones financieras. No todo se maneja en red, sigue utilizando los medios impresos para poder generar esa sensación de confianza. Entonces, de acuerdo al giro comercial, es el tipo también de herramienta que vas a utilizar. La otra es lo que son los instrumentos radiofónicos. ¿Por qué lo manejo como instrumentos? Porque tenemos lo que es la radio tradicional en AM, FM, donde podemos encontrar muchísimas estaciones y cada una tiene también su público potencial. Ahí tenemos algunos compañeros en el grupo que trabajan en estaciones gruperas y también podemos clasificar el tipo de clientes potenciales que tienen, así como hay algunas otras radios de novedades. Hay radio, por ejemplo, juvenil, donde tenemos otro tipo de públicos. Entonces aquí también el género musical que se toca o el tipo de programas que se están transmitiendo tiene mucho que ver con la selección del medio. También hay que volver a analizar el giro de la empresa para hacer esta selección. ¿Qué otro elemento podemos tomar en cuenta? Es la creciente demanda que ha habido acerca del podcast. El podcast hace algunos años inclusive era desconocido para muchos estudiosos de la comunicación. ¿Por qué? Porque se entendía como un medio de diversión, un medio a través del cual se compartían algunos contenidos, pero la realidad es que ahorita ha tenido un repunte bastante interesante y con plataformas como el caso de Spotify, que los vuelven mucho más accesibles para cualquier tipo de público. Bueno, pues las condiciones de esta opción radiofónica cambian y vienen a ser una respuesta, sobre todo para la generación de medios propios. En el caso de algunas empresas que le quieren apostar a sus medios de comunicación propios, donde puedan estar transmitiendo información relacionada con el giro comercial en el que están involucrados, bueno, pues eso es una excelente opción. El podcast viene a ser, digamos que la opción para estos primeros medios propios.
independientemente de que hay contenidos bastante interesantes para todos los gustos. Volvemos a la clasificación de la masa a los públicos, algo un poquito más específico. De aquí viene el cine. El cine durante muchos años se estuvo viendo como una opción artística, una opción de expresión, pero recientemente también es un área de promoción, es un área de difusión donde podemos tener, digamos que, muchísima cabida. No es lo mismo lo que veíamos hace algunos años, que eran historias muy cuidadas, háblese de la época del cine de oro mexicano, que inclusive también se utilizó como una estrategia durante la Segunda Guerra Mundial, y por ahí hay algunos videitos que les podré compartir que hablan de este momento histórico en específico, y es bastante interesante desde el punto de vista de la publicidad y el manejo de los públicos. Sin embargo, ahorita ya se está empezando a utilizar, las salas de cine se utilizan para la proyección de diversas campañas, si bien más de corte social que de corte más comercial, sí ya se está abriendo mucho más, y además es una excelente opción para poder darle esta parte de la publicidad indirecta donde estés haciendo el guiño para promocionar ciertas cosas. Además de que con la tecnología y el acceso a la misma ya cada vez es más sencillo que algunas producciones caseras empiecen a incursionar dentro del cine de arte. Entonces empezamos a cambiar un poquito los paradigmas de lo que antes creíamos que se hacía con las cosas y lo que ahora estamos haciendo, la forma en la cual estamos aprovechando los diferentes medios. El cine ya no se concibe de la misma manera, la televisión ya no se hace de la misma manera que hace algunos años, entonces tenemos que aprovechar todas esas áreas de oportunidad que se están abriendo en el campo de la publicidad. ¿Ok? Bueno, la televisión, como les digo, desde que surgió en blanco y negro, desde que González Camarena hizo esa gran aportación para traer la televisión a color, bueno, pues ha marcado de forma importante, sobre todo las familias latinoamericanas. ¿Qué hablaríamos si no mencionamos la televisión, la telenovela, como parte de la historia de las familias latinoamericanas? Y puedo hablar de muchísimas historias y cómo la publicidad va de la mano con estas grandes historias y cómo los diferentes contenidos han coadyuvado a grandes campañas publicitarias que inclusive hoy en día seguimos recordando con muchísimo cariño. Bueno, pues ha cambiado la televisión. Antes nosotros veíamos, y hace algunos días platicaba de hecho con mi hija acerca de las caricaturas que veíamos de niños. Todos veíamos las mismas caricaturas porque era lo que salía en la tele, así se acabó. Ahorita ya hay una gran cantidad de opciones, plataformas de streaming que nos traen otro tipo de contenidos, y también la forma en la cual se presentan dichos contenidos es una forma diferente de hacer las cosas. Entonces estas mismas plataformas, salvo algunas de paga, siguen trayendo esos mensajes publicitarios que permiten la inserción de empresas en estos ejercicios, como el caso de plataformas como YouTube, que constantemente están trayendo estas cargas publicitarias que digamos que podríamos debatir entre lo benéfico y lo perjudicial para la empresa que esté constantemente teniendo esta intervención de anuncios publicitarios que vamos a encontrar en la mayoría de los videos de YouTube, incluyendo posiblemente. Ok, Internet, la maravilla, pero también el desastre de Internet, porque si bien inició como una forma de comunicación, algunas plataformas, como el caso de Amazon con Jeff Bezos en esta dinámica del e-commerce que empezó a darle vida a todos estos sistemas, Alibaba y compañía, bueno, también a la hora de insertar publicidad, de clasificar a los públicos, de poder brindar estadísticas, de ser esta gran herramienta, pero a su vez esta herramienta tan peligrosa por el hecho de tener el feedback de manera inmediata. Es peligrosa, ¿por qué? Porque así como te pueden construir una imagen maravillosa, te la pueden destruir en 2 segundos. Entonces las redes sociales es esta arma de doble filo que hay que saber utilizar perfectamente bien. Una cualidad propia de este medio es que es multidireccional, carece de fronteras, es anónimo. Esta podría ser una desventaja, realmente no sabes quién te está hablando. Y pues es descentralizado porque puedes operarlo desde cualquier punto del mundo y no sabes exactamente dónde está. Esto ha traído como consecuencias algunas modificaciones a la forma en la cual se manejaba la publicidad y la forma en la cual se estructuraban los discursos, porque en el caso de cuando tú empiezas a manejar publicidad en Internet, las 3 Cs básicas del corto, conciso y preciso se vuelven imperativas, y por lo tanto tenemos que ser mucho más inteligentes a la hora de decir lo que queremos comunicar de forma creativa, de forma llamativa, para que no sigan dándole scroll.
Entonces ahí nos vamos encontrando con un medio que tiene muchísimas ventajas, pero hay que saber utilizarlo. ¿Ok? Muy bien. Características de los medios masivos de comunicación. Tenemos un público heterogéneo. ¿A qué me refiero con esto? No estoy hablando de términos de química nada más. No, estoy hablando de que tenemos muchísimas características dentro de nuestro público. Y si nos vamos a enfocar, porque ahorita es la tendencia de la pequeña y mediana empresa de enfocarse a la publicidad por internet a la hora de generar una estrategia de mercadeo, bueno, hay que entender que no nos dirigimos al público. Nos dirigimos a los públicos con características y diferencias muy particulares, donde podemos encontrar grupos específicos que hablen de un tema, inclusive dentro de esos grupos específicos encontrar más subgrupos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tipo de publicidad que estamos lanzando y sobre todo en este momento donde esquemas como la igualdad de género, la no discriminación, el tema de derechos de autor, el tema de no utilizar lenguaje excluyente, el tema de la misoginia, o sea, estos limitantes que en algunos otros momentos podría parecer inclusive absurdo tanto cuidado, en este momento es una realidad. Inclusive si hacemos un análisis a través del tiempo de los anuncios publicitarios, vamos a encontrar también un reflejo del cambio de la sociedad, de los niveles de tolerancia y también del respeto que hay hacia el otro a través del propio análisis de los anuncios publicitarios. Y puedo mencionar muchísimos ejemplos, por ejemplo, digamos, estos formas de publicitar los electrodomésticos, donde era así como que el regalo para el ama de casa. Y así como que, bueno, una mujer de esta época diría, oye, ¿por qué el ama de casa si es un trabajo de dos? Y podemos empezar a ver esta ideología de género como ha ido cambiando a través del tiempo, simplemente analizando anuncios comerciales. Entonces eso es padrísimo, el poder encontrar ese jugo de la evolución social. Ahora sí que no tiene comparación. Nos vamos con el siguiente, canales artificiales. Sí, vamos a utilizar muchísimos canales artificiales. ¿Por qué? Porque la radio, la televisión, el internet y todos estos medios que consideramos masivos requieren de la intervención de tecnología para poder enviar el mensaje, pero también para poder recibir el mensaje. Y en la medida en la que nosotros podamos agregar estos elementos que puedan apoyar a desarrollar nuestro mensaje de una forma mucho más creativa, mucho más llamativa, pues obviamente va a ser una ventaja, ¿ok? Entonces, desde la conversación vía telefónica, desde la videollamada, desde la transmisión de contenidos, desde absolutamente todo, requieren un apoyo tecnológico y el desarrollo de una estrategia específica. ¿Qué vas a decir en ese tiempo tan corto? Si estamos hablando de tiempos de televisión, por ejemplo, ¿qué vas a decir que llame la atención, que describa tu producto y que lo pueda destacar entre los demás en 20 segundos? Entonces aquí tenemos el tiempo en contra y cuántas veces se va a repetir tu mensaje para que quede grabado en el inconsciente en el inconsciente y en el consciente de tu posible comprador. Entonces aquí nos vamos con elementos importantes, mensajes unidireccionales. Bueno, en el caso específico de redes sociales no va tanto en este sentido, pero en el caso de lo que son televisión, radio, periódico, bueno, pues el mensaje es unidireccional. Lo que dijiste ya lo dijiste. Y en determinado momento la réplica, la contrarréplica y demás son ejercicios que si bien están estipulados en la ley en nuestro país, pues la realidad es que el que se lleven a la práctica resulta un poquito complejo. Entonces, en el caso de Internet tenemos este feedback inmediato, en el caso de los medios tradicionales pues no lo hay, entonces hay que llamar la atención. Es el emisor colectivo, sobre todo en el caso de los medios tradicionales, pues sí, es un emisor que tiende a dirigirse a muchísimos nichos de población, a muchísimas personas, no está tan catalogado con la excepción de la radio, que puede estar dirigido a un público en específico, y ahí no me dejarán mentir los chicos que están trabajando en este medio de comunicación. Se pueden confeccionar de forma colectiva y varias personas intervienen en la construcción de este mensaje. Entonces esto ayuda a que pueda llegar de una forma más asertiva a donde tiene que llegar. ¿Okay? No tienen fronteras ni espaciales ni temporales, porque en teoría aquellos contenidos que se forman para los medios tradicionales precisamente tienen esta característica de que se pueden seguir utilizando a través del tiempo. Y encontramos ciertos candados o ciertas, digamos que características específicas como
simplemente el saludo. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Es atemporal. Hola a todos, bienvenidos a la hora que me estén viendo. Entonces ya tenemos ciertos, digamos que clichés, ciertas llamadas de atención que vamos a ir encontrando y que tienen su razón de ser, ¿ok? Entonces, sin importar las distancias, sin importar el espacio, ahí están los contenidos y se pueden seguir utilizando. Entonces, el mensaje puede ser recibido en diferentes lugares, a diferentes horas y en diferentes momentos. Entonces, vamos a tomar este esquema de los medios de comunicación masiva, considerando lo que es la televisión, el radio, los periódicos y revistas y la publicidad exterior. Y dentro de la publicidad exterior, para poder clasificarlo de forma más específica, tenemos los espectaculares, las vallas y los parabuses. ¿Qué son los parabuses? Bueno, pues esos que aparecen en las paradas de autobús, en la parada del micro, para que sea como que más regionalizado. Entonces, esos elementos que son personalizables y que se pueden estar cambiando de manera recurrente, en el caso de la publicidad exterior, sigue teniendo muchísimo auge, sigue utilizándose muchísimo, sobre todo para el caso de escuelas, para el caso de ciertas marcas que requieren esta visibilidad constante. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero depende del giro comercial al que te estés dedicando, es que vas a utilizar esos que son los medios tradicionales de comunicación. Por el otro lado tenemos el cine, que es este medio por el cual estamos incursionando a sacarlo un poquito del esquema artístico para volcarlo al tema comercial, que se ha hecho durante muchísimo tiempo, pero no le habíamos puesto tanta atención ni lo habíamos explotado tanto acá en México porque se seguía considerando una actividad casi 100% artística o de autor, pero ya va siendo hora que le vayamos dando este giro, que me van a matar mis compañeros cineastas por esta consideración, pero la realidad es que con la desaparición de ciertos apoyos gubernamentales, pues vamos a tener que encontrar alternativas para poder seguir generando cine de calidad, pero a su vez generarle este modelo de negocio que lo vuelva autosustentable. Entonces, hay que ir cambiando, hay que ir evolucionando, ¿ok? Nos vamos con los medios impresos personalizados, como lo son los folletos, las postales, los volantes y los flyers, que nos ayudan a dar información específica y precisa que ayuden a dar a conocer a la empresa o al giro comercial que estamos representando. La publicidad pop, que esa la vamos a ver un poquito más a detalle porque hay que desarrollarlo un poco más. Los medios alternos con los que contamos es la publicidad móvil, que es la que podemos encontrar en estos, lo que son las vallas móvil publicitarias. En Mexicali se dan un poquito más que aquí en Ensenada, pero son bastante útiles cuando se trata de dar un mensaje de forma continua y por lo general podemos encontrar estas nuevas vallas donde inclusive por paneles van cambiando y es bastante interesante la forma en la cual se van moviendo, o también aquellas que podemos encontrar impresas en algunos medios de transporte público, sobre todo en el caso de autobuses, que es donde normalmente la podemos ver. Algunos otros son los escaparates, que también tenemos algunos móviles y sobre todo algunos elementos 3D que de repente podemos encontrar, o algunas pantallas publicitarias donde constantemente se está compartiendo información. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque son sistemas que no son tan comunes aquí, pero que podemos ver en grandes ciudades de manera un poquito más recurrente. Los kioscos, tanto aquellos que nada más comparten información, como también aquellos que son como pequeñas sucursales para la venta de cierto tipo de productos o servicios que puedan estar ahora sí que ubicados en diferentes centros comerciales y que no requieren una infraestructura tan compleja como en el caso de sucursales específicas de algunos tipos de giros. En algunos otros casos también se pueden encontrar ciertos kioscos publicitarios en diferentes zonas de la ciudad donde constantemente se van colocando estos anuncios. Se utilizan sobre todo para el caso de carteleras. Son bastante útiles. Y por último, lo que es la publicidad directa, que esa la podemos encontrar de una forma un poquito más cotidiana. Hasta ahí espero que hayan quedado claros la mayoría de los conceptos. Si no, ya saben que se pueden comunicar a través de WhatsApp, a través de las diferentes plataformas digitales que estamos utilizando para la materia, pero sobre todo recuerden que no se deben de quedar con ninguna duda, porque para eso estamos, para contestar todas sus preguntas. Si este o algún otro tema que quieran aclarar de los que estamos viendo en clase, pues ahora sí que déjenme el comentario, mándenme por ahí el mensajito para poder grabarlo y que nos quede como material de clase para seguir consultando más adelante. Así que yo les pido que sigan buscando los tesoros y nos vemos en clase.